¿Alguna vez has sentido que crees en Dios, pero aún así algo dentro de ti no cambia? Lees la Biblia, oras, confiesas tu fe, pero tus acciones no siempre reflejan lo que dices creer. Tal vez el problema no es que te falte fe, sino que tu fe aún no se ha vuelto viva. Hola, soy Jenny Martínez y esto es Esencia Cristiana. Y hoy quiero hablarte de una verdad que confronta a todos los que creemos. Cuando creer no es suficiente. Y vamos a descubrir juntos qué significa tener una fe viva, una fe que se ve, que se siente y que transforma la manera en que vivimos. Y qué mejor que el apóstol Santiago en el capítulo 2, el versículo 14 en adelante para hablar de esto. Santiago, hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, escribe alrededor de los años 45-50 después de Cristo a comunidades judeocristianas dispersas por el Imperio Romano tras la persecución. Estas comunidades se enfrentan a una crisis de identidad. Por un lado venían del judaísmo con sus 613 mandamientos y rituales, y por el otro lado habían abrazado la gracia de Cristo. Era un momento de transición peligrosa donde algunos pensaban que la gracia significaba que las acciones ya no importaban, mientras otros querían regresar al legalismo que ya conocían. En este contexto de Santiago 2, el apóstol confronta no solo el hecho de la transición que están viviendo, sino el favoritismo que ejercía la iglesia hacia los que tenían de alguna forma mayores riquezas. La escena en Santiago 2 es un poco perturbadora, pues hablan de que un hombre rico, cuando entraba a la iglesia, era sentado. Si le veían con ropas elegantes y anillos, le daban los mejores asientos. Pero por el contrario, si entraba un pobre con ropa sucia, lo sentaban en el suelo y lo dejaban de pie. Santiago les pregunta si acaso no se habían convertido a través de la verdad de Jesús y ya no podían seguir teniendo estas prácticas de acuerdo a su vida antigua. Los versículos 14 al 26 dan un golpe definitivo, una fe que nos transforma la manera en que tratamos a las personas más vulnerables. Es una fe falsa y tan muerta como un cadáver. Para entender la fuerza de este argumento, debemos recordar qué estaba pasando en el contexto religioso del primer siglo. Los fariseos eran los cristianos ejemplares de su época. Memorizaban las escrituras completas desde que eran niños, ayunaban 2 veces por semana cuando la ley lo requería una sola vez al año. Diezmaban hasta las especias de la cocina, el eneldo, el comino, la menta. Llegaban al punto hasta que contaban literalmente sus pasos el día sábado para asegurarse de no exceder el límite permitido y así no trabajar. Eran absolutamente impecables en su moral externa. Nadie podía señalarles ninguna falta técnica en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, Jesús en el Evangelio de Mateo los llama sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y de toda inmundicia. Pero esto no es una condena tan severa, porque de alguna forma podríamos ver que ellos cumplían las normas religiosas de forma meticulosa, pero pasaban de largo ante los necesitados en la calle. Diezmaban del comino, pero según Jesús, en Mateo 23:23 dejaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Oraban en las esquinas para ser vistos, pero no podían visitar a los que estaban desconsolados y sufrían. Sabían de la Torá de memoria, pero despreciaban a los pecadores y a los pobres. Lavaban sus manos de forma ritual antes de cada comida, pero sus corazones estaban llenos de avaricia y faltos de compasión. En medio de este trasfondo podemos entender lo que Santiago quiere decirnos a través de la fe sin obras es muerta. Y aclaro, no está atacando la doctrina de justificación por la fe que Pablo predicaba. Realmente está tocando el mismo problema que Jesús confrontó: la religiosidad hueca y el cumplimiento mecánico de reglas sin transformación de corazón es conocimiento sin amor. Esto no es solo un problema religioso, realmente es un problema profundamente humano. Vivimos en una cultura de discursos hermosos sin acciones coherentes, en una era donde todo mundo tiene una opinión diferente sobre todas las cosas, pero muy pocos están dispuestos a sacrificar algo real por sus convicciones. Es más fácil compartir un post sobre el cambio climático que cambiar nuestros hábitos de consumo. Es más fácil titubear sobre injusticia que hacer algo concreto por alguien vulnerable. Es más fácil hablar sobre salud mental que estar presente para un amigo en crisis. ¿Y cómo nos beneficia esta enseñanza hoy? Pues tal vez hoy te has sentido desconectado en tu propia vida. Esa sensación de que hay una brecha entre lo que dices ser y lo que realmente eres, entre los valores que afirmas tener
y las decisiones que tomas cuando nadie te ve, entre la vida que proyectas en redes sociales y en la realidad de tus relaciones. Esta es una enseñanza que realmente necesitamos oír hoy. Y lo primero que nos enseña Santiago es que tenemos que clarificar que las convicciones reales se miden en acciones. Y aquí aparece algo que es como una bomba teológica de parte de Santiago. El versículo 19 del capítulo 2 de Santiago dice lo siguiente: tú crees en Dios, es uno, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y para entender la explosión de esta declaración necesitamos saber que Santiago está citando uno de los pasajes de mayor exaltación para el pueblo de Israel, y es la Shema, que era la confesión judía más sagrada tomada de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los judíos piadosos recitaban el Shema 2 veces al día, en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir. Era el primer texto que los padres enseñaban a sus hijos y la última oración que pronunciaban los mártires antes de morir. Es decir, el corazón absoluto de la identidad religiosa y teológica de Israel estaba basado en este versículo. Pero Santiago toca las fibras más profundas del corazón porque está diciendo, esto que tú crees que es tu verdad absoluta, la base y fundamento de tu fe, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está bien en que lo creas, pero quiero decirte algo, también los demonios creen lo mismo. Ahora analicemos cuidadosamente a qué está haciendo referencia Santiago. Está haciendo referencia a que los demonios no solo tienen un conocimiento teórico, tienen un conocimiento de experiencia directa, pues han visto a Dios cara a cara, entendieron la presencia de Jesús cuando estuvo en la tierra, entendieron que Él era el Hijo de Dios y de hecho hablaban y le decían, Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? Y Él los callaba. Así que lo que está hablando Santiago es algo profundamente claro. Aunque los demonios saben quién es Dios, tienen conceptos teológicos, conocen claramente las Escrituras, porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, aquello que utilizó Satanás como parte de la forma de hacerle caer fue la misma Escritura. Ellos que conocen las Escrituras, que no tienen un conocimiento teórico porque saben de Dios, conocen los cielos, han sido testigos de las realidades espirituales que muchos de nosotros solo imaginamos, ellos también creen y aún tiemblan. Y esto era algo devastador desde el punto de vista de Santiago, porque podemos tener toda la información correcta, todas las convicciones bien articuladas, todos los valores claramente definidos. Podemos conocer todas las doctrinas desde inicio a fin. Podemos recitar la Biblia de una manera maravillosa y majestuosa cuando nos lo pregunten, pero si no tomamos todo este conocimiento y lo llevamos a la práctica, entonces nuestras convicciones son solo ruido, no definen realmente quiénes somos. Y la neurociencia moderna ha confirmado algo que Santiago intuía desde hace 2000 años. El conocimiento intelectual y la transformación conductual solo ocurren cuando estamos completamente coherentes entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Entonces, les está diciendo algo muy fuerte Santiago y nos lo está diciendo hoy a nosotros. Puedes que conozcas mucho de las Escrituras, puedes que tal vez lleve mucho tiempo asistiendo a un lugar para oír de fe, puede ser que escuches sermones gloriosos cada vez que quieras darle play a alguna grabación, pero lo más importante aquí no es qué tanto has escuchado, qué tanto conoces, sino qué tanto eso te ha transformado. Porque no podemos quedarnos en el mismo nivel de las doctrinas de los demonios, del conocimiento teológico de los demonios, que saben que Jehová, Dios, es uno solo y tiemblan, pero hay algo que ellos no tienen, es que a pesar de que le conocen, no son coherentes en obedecerle, no están sujetos al amor, no practican la bondad, no practican el fruto del Espíritu Santo, y esa es la verdadera confrontación que quiere hacer Santiago en este punto. Nos quiere decir, no se trata solo de que sepas, está muy bien que lo sepas, pero saberlo y no ponerlo en práctica es igualarnos perfectamente a los demonios, pues ellos saben quién es Dios y aún
tiemblan, pero no pueden poner en práctica su amor, no pueden poner en práctica su justicia, no pueden hacer actos de misericordia por otro, no pueden adorarle con la libertad de saber y reconocerle que Él es Dios. Y en este momento tenemos que hacernos un diagnóstico profundamente honesto, que no solo aplica a la parte de fe, sino a todas las partes de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo estamos sacando realmente para poner en conciencia y en práctica lo que creemos con lo que somos? Por eso el punto 2 que Santiago nos quiere dar en este pasaje es cómo la integridad real se prueba en la incomodidad, no en la conveniencia. ¿Y por qué lo digo? Él dijo algo muy hermoso en los versículos 21 y 23 del capítulo 2 de la carta de Santiago. Abraham creyó y se perfeccionó por las obras. Y aquí utiliza Abraham el ejemplo más pragmático de una fe auténtica, el padre de la fe. Si hay algo que podría tocar y relacionar con la fe, era hablar de Abraham. Pero hay algo que pregunta aquí en el versículo 21 Santiago y dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y luego en el versículo 23 cita a Génesis 15:6, donde dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El problema aparente de Génesis 15 es que Abraham es declarado justo por creer en las promesas de Dios. Y esto ocurre años después, posiblemente décadas antes de Génesis 22, donde Abraham ofrece a Isaac en el altar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Acaso Abraham no fue justificado por la fe y tuvo que hacerlo por obras? ¿Acaso tenemos que sacar del panorama y tenemos que sacar del contexto de Romanos 4, que utiliza exactamente el mismo versículo de Génesis 15:6 para hablar que nosotros vivimos por fe y no por obras para que nadie se gloríe? Pues sé que muchos de nosotros a veces pensamos que hay contradicciones cuando tomamos pasajes aislados de las Escrituras. Pero la respuesta aquí es un rotundo no. Santiago no busca contradecir a Pablo. Está hablando de dos aspectos diferentes y complementarios de la misma realidad. Santiago está mostrando la diferencia entre una fe crucial que ha sido demostrada, que ha crecido y que ha dado fruto. Pero cuando Pablo habla de la misma fe de Abraham, lo está viendo desde otra perspectiva y está hablando de que Abraham creyó a las promesas de Dios. Allí él encontró una semilla de fe que lo sustentaba. Las promesas de Dios eran su sustento, pero solo fue hasta que esa semilla produjo fruto y maduró que Abraham pudo demostrar su fe, no solo desde una convicción interna, sino desde una fe clarificada externamente. Y creo que aquí hay algo muy hermoso que podemos decir. La fe siempre estuvo viva en Abraham desde Génesis 15 hasta Génesis 22. Todo el tiempo que él caminó con Dios, todo el tiempo en que creyó en sus promesas, la fe estuvo tangible, pero alcanzó su máxima expresión de madurez cuando él decidió entregar voluntariamente a su hijo Isaac. Y a eso es a lo que nos quiere llevar el apóstol Santiago a nosotros hoy. No podemos quedarnos siempre con una fe semilla. No podemos andar todo el tiempo diciendo: yo creo en las promesas de Dios, yo confío que sus promesas no fallan, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios no me va a defraudar, yo creo que Dios no me va a dejar en vergüenza. Pero esa fe por la cual yo creo tiene que llevarme a madurar y a crecer y a verse obras de fe, a verse como un acto externo donde yo puedo producir fruto abundante de amor, de compasión por los demás, no de forma egoísta solo esperando a que Dios cumpla sus promesas en mí, sino desde una integridad como lo tuvo Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, porque no solo creyó por oír, creyó porque obedeció. Y por eso el último punto que quiero tratar en este momento es la autenticidad que se demuestra rompiendo las barreras. Allí es donde Santiago llegó a un punto más excelso de su predicación en Santiago 2. Era fácil utilizar a la Shema como un acto clarificado de dónde tenían los judíos puesta su fe. Es sencillo utilizar a Abraham, el máximo exponente de la fe, su padre, el fundador de Israel. Pero aparece otro personaje en medio de esta enseñanza y parece que aquí Santiago tenía una intención aún más profunda, porque elige un personaje
tan claro que uno podría decir, ¿por qué no eligió a otro? Podía ocupar el lugar Moisés, David, Salomón, tantos personajes que podrían ser resaltados por su acto de fe, pero él tenía que romper algo que era crucial, y es que en la iglesia se había infiltrado una intención contraria a los frutos de la fe. Y como se había metido dentro de la iglesia, se había permeado la genuinidad de la fe, el mismo acto externo que cometían los fariseos, que cometían los demás, de tener preferencia sobre aquellos que podían devolverle el favor, que podrían significar alguien que me proporcione beneficios por lo que yo hago. Él utiliza a una mujer que es Rahab y aclara perfectamente con toda intención y habla de Rahab, la ramera, de una forma intencional y profundamente provocativa. ¿Y por qué Santiago hace esta situación? ¿Por qué Santiago utiliza a una mujer que la sociedad profundamente patriarcal tenía poco valor? Y de hecho, no estábamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de una mujer gentil, de una mujer cananea, que era parte de un pueblo que se consideraba enemigo y para sumarle era prostituta. Así que cuando él utiliza el ejemplo más alto, pero lo pone en el mismo equilibrio a una mujer con estas contemplaciones y estas características, Santiago sabía lo que quería hacer y quería romper el sistema de valores de la época donde solo se consideraban santos, perfectos y pulcros aquellos que cumplieran una normativa establecida por el pueblo de Dios. Pero aquí viene el golpe más fuerte y les dice, de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe, Rahab también, una mujer cananea, gentil y prostituta, por causa de sus obras, fruto de una fe clara que tenía, por su coherencia, porque ella creyó que era más grande el Dios de Israel que sus dioses cananeos, por cuanto lo hizo con claridad y guardó a aquellos hombres para que no fueran tomadas sus vidas, a aquellos que habían ido a observar esta tierra para cumplir la promesa de Dios, por cuanto ella había obedecido de una forma auténtica lo que había en su corazón al considerar al Dios de Israel un Dios poderoso y majestuoso. Ella también es justificada por la gracia divina. Y en ese momento, ese mensaje llegó profundamente y caló hasta lo más profundo al pueblo de Dios, porque entendieron algo. No se trata solo de cumplir requisitos morales externos donde te crees tan bueno, porque ya no cometes los actos que públicamente creemos que son considerados que nos hacen bueno. Ya no tomamos, ya no fumamos, ya no participamos de las obras infructuosas de la carne, pero las dejamos dentro de un término simplemente moralista. Solo se tratan de actos bonitos que nos adornan y nos permiten aún sobrellevar nuestro ego a un nivel más alto. En realidad, lo que quiere hablarnos Santiago es que no se trata de lo que tú creces externamente, se trata de la coherencia interna, se trata de la claridad que tú tienes entre lo que crees y lo que actúas. Por eso utiliza a Abraham, pero también utiliza a Rahab para demostrar que en medio de una situación donde no estaba en un contexto religioso, donde no era una mujer que asistía los domingos a la iglesia, donde no era una mujer que era considerada de alto prestigio, solo ella, con una fe clara entre lo que creyó y lo que hizo, fue justificada por Dios. Y esto nos habla de algo que nos tenemos que llevar en el corazón hoy. No podemos sencillamente creer e intentar actuar lo que creemos. Debemos integrarlo profundamente y hacerlo parte de nuestro ser, de manera que eso que creemos se vea claramente reflejado en todo lo que hacemos. Creo que es fascinante ver lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Y se habla de un término tan clarificado con la fe, y es la coherencia. Por eso, creer no es suficiente. Se trata de integrar lo que creo con lo que soy. Ser coherente en todas las formas, en lo que pienso, en lo que siento, y expresarlo de manera tal que aquello que yo considero mi fe se vea claramente hecha a través de mis obras.
Santiago nos confronta con una verdad profunda e incómoda. Puedes tener todas las palabras correctas, las convicciones bien articuladas, tus valores claramente definidos, pero si estás viviendo una vida completamente incoherente con todo esto, es igual a no tener nada. La integridad auténtica no se mide en lo que afirmas creer, sino en cómo esas creencias transforman concretamente tu forma de vivir. Creo que tenemos que hoy abrazar la autenticidad, que todo aquel que sencillamente esté actuando en coherencia entre lo que cree, lo que piensa y lo que hace, sencillamente es justificado por Dios. Nos hemos tomado muy a la ligera condenar a las personas, juzgarlas, pero muchas veces viven más coherentes que nosotros, que intentamos a veces sobrellevar la capacidad de decir estamos bien con Dios. Creo que esta es una invitación muy hermosa de parte de Dios a que caminemos en un principio, y es en el principio de la transparencia. Creo que hoy Dios nos está haciendo una invitación preciosa a que ya creer no es suficiente. Es un llamado a que ya las personas no nos vean por lo que decimos, sino nos vean por lo que somos. Si esta enseñanza hoy tocó tu corazón, te invito a que la pongamos en práctica. Y cuéntame en los comentarios qué áreas de tu vida siente que Dios está llamando a alinear con tus acciones. Y si quieres seguir creciendo en una fe auténtica, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana estaremos compartiendo mensajes que te ayudarán a vivir lo que crees.